Primer punto. Adjunto encuentra un artículo escrito por el profesor Beethoven Herrera de la Universidad Nacional sobre un debate en cuanto a la concepción de la política fiscal entre Paul Krugman y Jeffrey Sachs. ¿A qué se debe el debate? Explique a la luz de lo visto en clase los argumentos de cada uno. Básese en el modelo respectivo. Si ambos tienen razón en sus argumentos, ¿cuál es realmente la causa de sus diferencias? Sachs y Krugman están de acuerdo en combatir la pobreza, atacar la desigualdad, asegurar salud a las personas de bajos ingresos y cuidar al medio ambiente. No obstante, son los medios para conseguirlo lo que los tienen en desacuerdo. Krugman, por su parte, afirma que el aumento del gasto es fundamental para la recuperación económica y el bienestar, puesto que incrementa el consumo y reduce el desempleo. Mientras tanto, Sachs afirma que, contrario a las teorías tradicionales, es posible que las políticas de austeridad conlleven de igual forma a mayores tasas de crecimiento y reducción del déficit fiscal. Segundo punto. De acuerdo con la teoría tradicional de la deuda pública, ¿cómo afecta una reducción de los impuestos financiada mediante deuda al ahorro público, al ahorro privado y al ahorro nacional? Una reducción de los impuestos hará que tanto el ahorro público como el privado disminuyan a corto plazo y, por ende, el ahorro nacional también. Por parte del ahorro privado, mantener un nivel de gasto constante y financiarlo a partir de deuda hará que el déficit sea cada vez mayor, mientras que por parte del ahorro privado, unas menores tasas impositivas son un incentivo a consumir más y a ahorrar menos. De acuerdo con la teoría ricardiana de la deuda pública, ¿cómo afecta una reducción de los impuestos financiada mediante deuda al ahorro público, al ahorro privado y al ahorro nacional? Una reducción de los impuestos financiada mediante deuda disminuirá el ahorro público, pues estos recursos se utilizarán para cubrir los gastos que antes financiaban los impuestos, mientras que los ahorros privados aumentarán, pues tienen una mayor disponibilidad de dinero al tener impuestos más bajos. Estos efectos contrarios, aumento de lo privado y disminución de lo público, se cancelan y por tanto el ahorro nacional permanece constante. Redacte una carta al presidente de la Comisión de Presupuestos tal como la del apartado 19.3, explicando y evaluando la teoría ricardiana de la deuda pública. Estimado presidente de la Comisión de Presupuestos, la llamada teoría ricardiana expuesta en días anteriores por el señor ante el Parlamento corresponde a un planteamiento del autor clásico David Ricardo, hace casi 2 siglos. En ella se explica que existe una equivalencia entre la disminución del ahorro público por una disminución de los impuestos y el aumento del ahorro privado, indicando así que la sumatoria de dichos efectos llevaría al ahorro nacional a cero, a un equilibrio parcial. No obstante, he de señalar que esto no ocurre de esa manera en la vida real. De hecho, la teoría mayormente aceptada y tomada como tradicional nos indica que, bajo el supuesto de un gasto público sin alteraciones, una reducción de los impuestos puede causar un aumento del gasto de consumo, así como un aumento en la demanda de bienes y servicios, aumentando la producción y el empleo en el corto plazo, cargando así a las generaciones futuras con el peso de un déficit presupuestario mayor y un stock de capital menor. Recomiendo entonces mediar con el gobierno la posibilidad de reorganizar el gasto con miras a reducirlo para poder respaldar esa modificación de las cargas impositivas. Atentamente, Andy Salcedo, economista y abogado UNAP. ¿Cree en la teoría tradicional de la deuda pública o en la ricardiana? ¿Y por qué? Creo en la teoría tradicional de la deuda pública porque he observado casos como el de Argentina, donde un gobierno mantuvo altos niveles de gasto que tuvieron que ser financiados por deuda pública cuando los ahorros públicos no pudieron más. Eventualmente, ese gobierno tuvo que elevar los impuestos para cubrir los gastos más las deudas contraídas, desincentivando el crecimiento y afectando sus propios ingresos. Ahora, ni usando todo el ahorro público restante, que es poco, podrían cumplir
con la totalidad de sus obligaciones. La teoría ricardiana, por su parte, indica que en este caso, donde el ahorro público disminuyó a causa de un mayor gasto, conllevaría que las personas ahorraran más pensando en pagar impuestos, compensando así la carga y llevando el ahorro nacional a un punto cero. Pero la realidad es que en Argentina se están quedando sin ahorro nacional, completamente endeudados con los organismos multilaterales, desmintiendo la equivalencia de Ricardo. Sexto, cite 3 razones por las que un déficit presupuestario puede ser una buena política. A. En tiempos de recesión puede ayudar a reactivar la economía mediante el aumento del gasto para inversiones públicas. Así disminuye el desempleo y cambian las expectativas de crecimiento. Razón B. Cuando el Estado tiene obligaciones financieras próximas a vencer, la deuda pública puede comprar tiempo o incluso llegar a refinanciar las deudas anteriores, dando así mejores condiciones para el país. Razón C. Cuando se utilizan los recursos para inversiones en el sector productivo, esto puede llevar a que los ingresos por concepto de impuestos crezcan porque creció la producción, alcanzando así a corregir el déficit. Séptimo, ¿por qué el nivel de deuda pública podría afectar a los incentivos del gobierno respecto a la creación de dinero? Un alto nivel de deuda pública puede incentivar al gobierno a crear dinero para disminuir el valor real de esa deuda a través del señoreaje y poder cumplir con mayor facilidad aquella obligación, a riesgo de que la inflación resultante derive en una gran inestabilidad económica. Punto 8. Del análisis de los agregados macroeconómicos para los países de ingresos altos y medianos bajos. En la primera regresión podemos ver que la variable regresada es el logaritmo del PIB, es decir, que las unidades van a estar expresadas en porcentajes, y podemos ver que las variables regresoras son el logaritmo del gasto público, la mano de obra, la inversión, con el condicionante de que es ingreso alto. El modelo tiene un R cuadrado de 98%, es decir, que explica altamente el comportamiento de la variable regresada, y así ocurre con los otros niveles de ingreso, debido a que el PIB se forma a partir de esos componentes que aparecen en las variables regresoras. Entonces, si se forman a partir de esos, deben tener un alto grado de explicación de esa variable que estamos mirando, que es el logaritmo del PIB. En el caso de los ingresos altos, podemos ver que un aumento del gasto público en cierta cantidad de miles de millones de dólares cambia el PIB, en el caso del gasto público, en un 94%. Es decir, que el gasto público, tanto para todos los niveles de ingresos, es el que mayormente mueve el PIB en todos los niveles de ingresos. Países de ingresos medianos altos. En este caso vemos la misma correlación positiva, pero en este caso el outlier es China. Este es el gráfico que muestra la formación bruta de capital versus el PIB en países de ingreso mediano bajo, y está expresado en miles de millones de dólares a precios constantes de 2010. Este es el de gasto de consumo final del gobierno general versus PIB en países de ingreso mediano bajo. Nuevamente, China es el dato atípico, y lo mismo ocurre con la población activa expresada en millones para países de ingreso mediano bajo, y China mide su población en aproximadamente 500, la población activa en 507 millones de personas. En el caso de los países de ingresos medianos bajos, podemos ver que la mayoría de los países se encuentran agrupados en la parte baja del gráfico, tienen una baja formación bruta de capital y también un bajo PIB, la mayoría, pero hay un caso atípico que es el de la India. La India ya es reconocido como una de las grandes potencias mundiales y ya acumula una formación bruta de capital bastante alta y un PIB acorde con esa estadística. Este es el gráfico de gasto de consumo final del gobierno general versus PIB en países de ingreso mediano alto. Podemos ver que en este caso el PIB es alto, no obstante el gasto no es
tan alto en el caso del gobierno de India. Y por este lado es el de la población activa expresa en millones, total para países de ingreso mediano alto. Y pues India este año 2023 sobrepasó a China como el país más poblado del mundo, y eso también se puede ver por supuesto en las estadísticas de mercado laboral, porque tiene la mayor cantidad de población activa, no solamente para su grupo de ingresos, sino en general, mundial.